En el polvoriento archivo de la Catedral de San Miguel, nadie había tocado aquella caja de madera en más de un siglo. Cuando la restauradora María Escobar levantó la tapa en 2019, sus manos temblaron al descubrir una fotografía amarillenta que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia de nuestro pueblo. La imagen mostraba a un cura joven, de mirada intensa y sotana impecable, parado junto a una mujer de belleza perturbadora. Ella vestía completamente de negro, su rostro pálido contrastaba con sus ojos oscuros que parecían atravesar el tiempo mismo. Pero lo más inquietante no era la imagen en sí, sino lo que María encontró detrás de la fotografía, una inscripción en latín que decía que Dios perdone lo que hice por amor, y que el demonio olvide lo que ella me hizo hacer. El cura era el padre Sebastián Morales, quien desapareció misteriosamente en 1899, la misma fecha de la fotografía. Durante 120 años, su desaparición fue un enigma sin resolver. Los registros oficiales simplemente indicaban que había abandonado sus votos, pero los ancianos del pueblo susurraban otra historia, una historia sobre hechicería, pactos oscuros y un amor que desafió las leyes de Dios y de la naturaleza. María no podía imaginar que al encontrar esa fotografía, estaba abriendo una puerta que debió permanecer cerrada para siempre, porque la mujer de la imagen no era quien todos creían, y el padre Sebastián no había desaparecido por voluntad propia. Lo que sucedió en realidad durante aquel otoño de 1899 era más aterrador que cualquier leyenda, y las consecuencias de aquellos eventos aún resonaban en el presente, esperando ser descubiertas por alguien lo suficientemente valiente, o lo suficientemente imprudente, como para buscar la verdad. Nuestra historia comienza en dos tiempos distintos pero unidos por un hilo invisible de destino y oscuridad. En 2019, María Escobar, una restauradora de documentos históricos de 32 años, llegó a San Miguel del Valle con la misión de catalogar y preservar los archivos centenarios de la catedral. Era un trabajo rutinario que había realizado docenas de veces en diferentes ciudades. Nunca imaginó que este proyecto sería diferente. San Miguel del Valle era un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado. Ubicado en un valle rodeado de montañas, conservaba sus calles empedradas y sus casas coloniales como si el siglo XXI no hubiera llegado nunca. Los habitantes, amables pero reservados, guardaban sus secretos con la misma devoción con que guardaban sus tradiciones. Pero si retrocedemos 120 años, a 1899, encontramos a un joven diferente, el padre Sebastián Morales, de 28 años, recién llegado de la capital para servir en la parroquia de San Miguel. Era un hombre de profunda fe, educado en los mejores seminarios, con un futuro prometedor en la jerarquía eclesiástica. Su familia, una de las más respetadas de la región, esperaba grandes cosas de él. Lo que el padre Sebastián no sabía era que su llegada a San Miguel estaba predestinada, que cada paso que daba lo acercaba a un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino su alma misma, porque en las sombras del pueblo, oculta entre los habitantes comunes, vivía Isabela Montecristo, una mujer que no era lo que aparentaba ser. Una mujer con conocimientos antiguos y poderes que desafiaban toda lógica, una bruja que había esperado durante generaciones la llegada de alguien como el padre Sebastián. Esta es la historia de su encuentro, de la pasión prohibida que los consumió, y del terrible precio que ambos pagaron por desafiar las leyes del cielo y del infierno. El olor a papel viejo y humedad llenaba los pulmones de María mientras descendía las escaleras de piedra hacia el sótano de la catedral. El padre Domínguez, el anciano párroco, la guiaba con una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de musgo. «Nadie ha bajado aquí en años», dijo el sacerdote con voz temblorosa, «tal vez décadas. Cuando supe que venía una restauradora, pensé que era el momento perfecto para finalmente organizar todo esto». María asintió mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. El sótano era más grande de lo que había imaginado, lleno de estanterías metálicas oxidadas que sostenían cajas,
libros y documentos en distintos estados de deterioro. Era el paraíso de cualquier historiador y la pesadilla de cualquier archivista. Durante los primeros 3 días, María trabajó metódicamente, catalogando y fotografiando cada hallazgo. Encontró registros de bautismos que databan de 1650, correspondencia entre obispos, inventarios de bienes de la Iglesia, todo fascinante para los estándares históricos, pero nada extraordinario. Fue el 4.º día cuando todo cambió. En un rincón particularmente oscuro del sótano, María encontró una caja de madera de cedro que no estaba registrada en ninguno de los inventarios previos. Era más pequeña que las demás, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, y estaba sellada con un candado antiguo que se desintegró al tocarlo, como si el tiempo hubiera estado esperando ese momento exacto. Dentro, envueltos en un paño de terciopelo negro, había 3 objetos: una fotografía, un diario con tapas de cuero agrietado, y un medallón de plata con símbolos que María no reconoció de inmediato. La fotografía capturó su atención primero. Era un daguerrotipo en sorprendentemente buen estado, montado en un marco de latón. La imagen mostraba a 2 personas frente a la fachada de la misma catedral, aunque en el fondo se podían ver detalles arquitectónicos que ya no existían. El hombre era claramente un sacerdote, joven y apuesto, con rasgos aristocráticos y una expresión seria que no lograba ocultar cierta tristeza en sus ojos. Vestía una sotana negra impecable y sostenía un crucifijo en su mano derecha, pero fue la mujer quien hizo que María sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era extraordinariamente hermosa, con una belleza que parecía sobrenatural incluso a través de la imagen borrosa de más de un siglo. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos, incluso en el blanco y negro de la fotografía, parecían penetrar directamente el alma de quien los miraba. Vestía completamente de negro, un vestido de estilo victoriano que contrastaba dramáticamente con su piel pálida, pero lo más inquietante era su expresión, mientras el cura miraba a la cámara con solemnidad. Ella miraba directamente al fotógrafo con algo que solo podía describirse como desafío, o quizás advertencia. María volteó cuidadosamente la fotografía. En la parte posterior, con una caligrafía elegante pero apresurada, había una inscripción en latín que ella tradujo mentalmente: que Dios perdone lo que hice por amor, y que el demonio olvide lo que ella me hizo hacer. Sebastián Morales, 15 de octubre de 1899. El corazón de María latía aceleradamente. Conocía ese nombre. El padre Sebastián Morales era una figura legendaria en la historia del pueblo, el sacerdote que había desaparecido sin dejar rastro hace exactamente 120 años. La versión oficial decía que había abandonado sus votos y huido, un escándalo que había manchado la reputación de su distinguida familia durante generaciones. Con manos temblorosas, María tomó el diario. Las primeras páginas estaban escritas con la misma caligrafía de la fotografía, claramente pertenecientes al padre Sebastián, pero conforme pasaba las páginas, la escritura se volvía más errática, casi frenética, como si hubiera sido escrita en medio de una crisis nerviosa. Las últimas entradas no eran ni siquiera en español, sino en un idioma que María no reconocía, acompañadas de dibujos extraños, círculos dentro de círculos, símbolos que parecían antiguos, y repetidamente, el dibujo de una mujer con los mismos ojos penetrantes de la fotografía. María sintió que había tropezado con algo mucho más grande que un simple archivo histórico. Había encontrado evidencia de un misterio que había permanecido enterrado durante más de un siglo, esperando ser descubierto. Lo que no sabía era que al abrir aquella caja, había puesto en marcha una cadena de eventos que conectaría el pasado con el presente de maneras que nunca podría haber imaginado. Esa noche, María no pudo dormir. En su modesta habitación de hotel, estudió la fotografía bajo la luz de su lámpara, tratando de descifrar los secretos que guardaba, y mientras la miraba,
Habría jurado que los ojos de la mujer de la imagen la seguían, observándola con una intensidad que atravesaba el tiempo mismo. El otoño de 1899 llegó a San Miguel del Valle con vientos fríos que bajaban de las montañas, trayendo consigo presagios que los ancianos del pueblo reconocían pero que nadie se atrevía a nombrar. Era en ese clima de inquietud apenas perceptible cuando el padre Sebastián Morales descendió del carruaje frente a la catedral, observando por primera vez el lugar que sería su destino y su perdición. Sebastián venía de la capital, donde había completado sus estudios teológicos con honores excepcionales. A sus 28 años, era considerado una de las mentes más brillantes de su generación en el seminario. Su familia, los Morales de la provincia de Valparaíso, era una dinastía de terratenientes y comerciantes que había dado a la Iglesia 3 obispos en las últimas 4 generaciones. Las expectativas sobre Sebastián eran enormes. Bienvenido, hijo mío, lo recibió el padre Tomás García, el anciano párroco a quien Sebastián había sido enviado para asistir. San Miguel es un pueblo tranquilo, de buena gente. Verás que aquí la fe es fuerte y las tentaciones son pocas. Sebastián sonrió con la confianza del joven que aún no conoce la verdadera naturaleza del mundo. Estoy aquí para servir a Dios y a su rebaño, padre. Nada más necesito. Durante sus primeras semanas, Sebastián se dedicó con fervor a sus nuevas responsabilidades. Celebraba la misa matutina con devoción, visitaba a los enfermos, enseñaba catecismo a los niños del pueblo y escuchaba confesiones durante horas. Los feligreses lo apreciaban rápidamente. Era amable, elocuente y genuinamente interesado en sus vidas. Pero había algo en San Miguel que Sebastián no podía identificar. Una sensación de que bajo la superficie de normalidad, algo antiguo y oscuro respiraba. Lo sentía especialmente durante sus caminatas nocturnas por el pueblo, cuando las calles empedradas parecían susurrar secretos que no estaban destinados a oídos sagrados. Fue en una de esas caminatas, exactamente 3 semanas después de su llegada, cuando la vio por primera vez. Era tarde en la noche y Sebastián regresaba de administrar los últimos sacramentos a un moribundo en las afueras del pueblo. La luna llena iluminaba las calles desiertas con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como si hubiera entrado en un sueño. Fue entonces cuando la figura apareció al final de la calle, caminando hacia él con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. Mientras se acercaba, Sebastián pudo distinguir que era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que ocultaba parcialmente su rostro. Debió haberla saludado cortésmente y continuar su camino. Eso es lo que cualquier sacerdote prudente habría hecho, pero Sebastián se quedó paralizado, incapaz de moverse o de apartar la mirada. Cuando la mujer pasó junto a él, giró la cabeza ligeramente y sus ojos se encontraron. En ese breve instante, Sebastián sintió como si todo su ser hubiera sido expuesto, cada pensamiento, cada duda secreta, cada temor oculto. Los ojos de ella eran de un negro tan profundo que parecían contener galaxias enteras, y en ellos Sebastián vio algo que lo aterró y lo fascinó en igual medida. Buenas noches, padre, dijo ella con una voz que era como miel oscura, dulce pero con un toque de algo peligroso. Buenas noches, logró responder Sebastián, su voz sonando extraña incluso para él mismo. Ella sonrió, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, y continuó su camino, desvaneciéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Sebastián permaneció parado en la calle durante varios minutos después de que ella desapareciera, su corazón latiendo de una manera que no podía comprender. Sentía que algo fundamental había cambiado en él durante ese breve encuentro, aunque no podía explicar qué. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros mirándolo, penetrando sus defensas, llamándolo. A la mañana siguiente, durante el desayuno,
Sebastián reunió el coraje para preguntarle al padre Tomás sobre la mujer de negro. El rostro del anciano sacerdote palideció visiblemente, dejó su taza de café sobre la mesa con manos temblorosas y miró a Sebastián con una mezcla de preocupación y algo que parecía miedo. ¿Dónde la viste, hijo?, preguntó con voz tensa. En la calle del Álamo, anoche. Caminaba sola, muy tarde. El padre Tomás se santiguó. Isabela Montecristo, murmuró, mantente alejado de ella, Sebastián, por el amor de Dios y por tu propia alma, mantente alejado. ¿Quién es ella?, insistió Sebastián, sintiendo una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no quería nombrar. El anciano sacerdote cerró los ojos, como si estuviera luchando con un recuerdo doloroso. Es difícil de explicar. Su familia ha estado en este pueblo desde antes de que existiera la catedral, desde antes de que los españoles llegaran a estas tierras. Los Montecristo guardan secretos antiguos, conocimientos que no deberían existir en un pueblo cristiano. Algunos dicen que Isabela es una curandera, una herborista. Otros dicen cosas que no deberían repetirse en una casa de Dios. ¿Brujería?, preguntó Sebastián, casi susurrando la palabra. No uses esa palabra a la ligera, hijo, advirtió el padre Tomás. Pero sí, eso es lo que algunos susurran. Lo que sé con certeza es que varios sacerdotes antes que tú han caído bajo su influencia. Uno murió en circunstancias misteriosas, otro perdió la razón, y un tercero simplemente desapareció una noche y nunca fue encontrado. Sebastián debió haber sentido miedo, debió haber escuchado la advertencia del padre Tomás y mantenerse alejado, pero en cambio, sintió algo completamente diferente, una atracción irresistible hacia el peligro que ella representaba, como si su destino estuviera ya escrito y no hubiera forma de escapar de él. Sebastián intentó mantenerse alejado. Durante 2 semanas completas, dedicó cada momento de vigilia a sus deberes sacerdotales, orando con fervor renovado, ayunando y flagelándose en secreto para purgar de su mente la imagen de aquella mujer. Pero cada noche, en sus sueños, ella aparecía, llamándolo con una voz que resonaba en su alma. La resistencia de Sebastián se quebró una tarde lluviosa de noviembre, cuando fue llamado para bendecir la casa de una familia en las afueras del pueblo. El camino de regreso lo llevó, ya fuera por casualidad o por designio del destino, directamente frente a la casa de Isabela Montecristo. Era una construcción antigua, muy diferente de las otras casas del pueblo, construida en piedra oscura, parecía haber existido desde antes del tiempo mismo. El jardín que la rodeaba estaba lleno de plantas que Sebastián nunca había visto, algunas con flores de colores imposibles que parecían brillar con luz propia bajo la lluvia. Sebastián debió haber seguido caminando, debió haber regresado a la seguridad de la catedral, pero sus pies lo traicionaron, llevándolo hacia la puerta de hierro forjado que guardaba la entrada al jardín. Sabía que vendrías, dijo una voz desde las sombras del porche. Isabela apareció como si hubiera materializado de la oscuridad misma. Hoy no llevaba velo, y Sebastián pudo ver su rostro completamente por primera vez. Era más hermosa de lo que recordaba, con una belleza que no parecía de este mundo. Su piel era pálida como el mármol, sin imperfección alguna. Sus labios eran del color de las rosas oscuras, y sus ojos, esos ojos que lo habían perseguido en sus sueños, lo miraban ahora con una mezcla de diversión y algo más profundo, más peligroso. Yo vengo de bendecir la casa de los Martínez, tartamudeó Sebastián, buscando cualquier excusa para justificar su presencia allí. Pasaba por aquí de regreso. Mentiroso, dijo ella suavemente, pero sin malicia en su voz. Los Martínez viven al otro lado del pueblo. Has caminado casi 1 kilómetro fuera de tu camino para estar aquí. La pregunta es, ¿por qué? Sebastián no tenía respuesta, o más bien, tenía una respuesta que no podía, no debía admitir, ni siquiera ante sí mismo. Entra, dijo Isabela, abriendo la puerta. Está lloviendo y te vas a enfermar.
Puedo ofrecerte té y un lugar donde secarte, nada más. Hizo una pausa, y una sonrisa jugó en sus labios. A menos que tengas miedo, padre. Sebastián sabía que estaba siendo manipulado, que ella estaba jugando con él como un gato juega con un ratón antes de matarlo, pero su orgullo, ese pecado que los jesuitas nunca lograron arrancar completamente de su corazón, le impidió dar marcha atrás. No tengo miedo, respondió, y cruzó el umbral. El interior de la casa era tan extraordinario como su exterior. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos, frascos con hierbas y líquidos de colores extraños, y objetos que Sebastián no podía identificar. El aire estaba cargado con el aroma de incienso mezclado con algo más, algo que hacía que su cabeza diera vueltas ligeramente. Siéntate, ordenó Isabela, señalando una silla junto a la chimenea donde ardía un fuego que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Prepararé té. Mientras ella se movía por la habitación, Sebastián observó más de cerca su entorno. En una mesa cerca de la ventana había un libro abierto con símbolos que reconoció de sus estudios sobre herejías y prácticas paganas. Eran símbolos de invocación, conjuros que la Iglesia había prohibido hacía siglos. ¿Te sorprende lo que ves, padre?, preguntó Isabela, regresando con 2 tazas humeantes. ¿Te sorprende descubrir que hay conocimientos más antiguos que tu Iglesia, poderes que existían antes de que tu Dios fuera siquiera nombrado? Eso es blasfemia, respondió Sebastián, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Isabela se sentó frente a él, sus ojos fijos en los suyos. ¿O simplemente es una verdad que tu Iglesia ha intentado enterrar durante siglos? Dime, Sebastián, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu fe requiere tanta represión, tanto miedo, tanto castigo? ¿Por qué, si tu Dios es amor, su Iglesia está construida sobre terror? No debes hablar así, protestó Sebastián, pero incluso mientras lo decía, sentía que las palabras de ella resonaban con dudas que había enterrado profundamente en su corazón. Debo, porque alguien tiene que hacerlo, respondió Isabela. Te he observado, Sebastián Morales. Eres diferente de los otros sacerdotes que han venido aquí. Hay algo en ti, una luz interior que tu Iglesia no ha logrado apagar completamente, una curiosidad, un hambre de conocimiento verdadero, no solo de dogma repetido sin cuestionamiento. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sebastián, su voz apenas un susurro. Isabela se inclinó hacia adelante, tan cerca que él podía sentir su aliento. Quiero mostrarte la verdad, Sebastián. Quiero liberarte de las cadenas que has llevado toda tu vida. Quiero. Hizo una pausa, y por primera vez, él vio algo vulnerable en sus ojos. Quiero que no estés solo en este mundo que no comprende lo que realmente somos. ¿Y qué somos?, preguntó él, sabiendo que con esa pregunta estaba cruzando un punto de no retorno. Isabela sonrió, y en esa sonrisa Sebastián vio tanto promesa como peligro. Somos los que vemos más allá del velo, Sebastián, los que conocemos los secretos que otros temen, y juntos, podríamos ser mucho más. Esa tarde, Sebastián salió de la casa de Isabela cuando la lluvia había cesado y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Regresó a la catedral en un estado de confusión mental que nunca había experimentado. Cada palabra de Isabela había plantado semillas de duda en su mente, semillas que crecerían y se extenderían hasta asfixiar la fe que una vez creyó inquebrantable. Lo que Sebastián no sabía era que ese primer encuentro era solo el comienzo. Isabela había esperado casi 100 años por alguien como él, alguien con la fuerza espiritual necesaria para el ritual que planeaba, un ritual que requeriría no solo su cooperación, sino su amor, su fe y finalmente, su alma. Los días se convirtieron en semanas, y las visitas de Sebastián a la casa de Isabela se volvieron cada vez más frecuentes. Siempre tenía excusas, necesitaba consultar uno de sus libros antiguos para un sermón, quería comprender mejor las creencias precristianas del pueblo,
buscaba hierbas medicinales para un enfermo, pero la verdad, que él apenas admitía ante sí mismo, era mucho más simple y más peligrosa. Estaba cayendo bajo el hechizo de Isabela Montecristo. No era solo atracción física, aunque esa también existía con una intensidad que atormentaba a Sebastián durante sus largas noches de insomnio. Era algo más profundo, más oscuro. Isabela le estaba mostrando un mundo que él nunca había imaginado, un mundo donde el poder no venía de la fe ciega sino del conocimiento antiguo, donde los milagros no eran actos de gracia divina sino manipulaciones de fuerzas naturales que pocos comprendían. El universo está lleno de energía, le explicaba Isabela mientras le mostraba sus grimorios, libros encuadernados en cuero oscuro con páginas amarillentas llenas de símbolos y conjuros. Tu iglesia la llama milagro cuando funciona a su favor, y brujería cuando no, pero es solo conocimiento, Sebastián, conocimiento que ha sido transmitido de generación en mi familia. ¿De dónde viene tu familia?, preguntó Sebastián una tarde, mientras observaba cómo ella preparaba una tintura con hierbas que brillaban con luz fosforescente. Isabela se detuvo, sus manos suspendidas sobre el mortero. De más allá del tiempo que puedes imaginar, respondió finalmente. Mi linaje se remonta a las sacerdotisas de la antigua religión, las que tu iglesia llamó brujas y quemó en hogueras por toda Europa, pero no pudieron exterminarnos a todas. Algunas escapamos, preservamos nuestro conocimiento, esperamos. ¿Esperamos? ¿Para qué? Los ojos de Isabela se clavaron en los suyos con una intensidad que lo hizo estremecerse. Para este momento, Sebastián, para ti. Fue entonces cuando él debió haberse marchado, cuando debió haber reconocido el peligro y huido, pero ya era demasiado tarde. Las semillas de duda que Isabela había plantado habían crecido hasta convertirse en una crisis de fe que consumía a Sebastián desde dentro. Una noche, después de una discusión particularmente amarga con el padre Tomás sobre la doctrina de la predestinación, Sebastián fue a la casa de Isabela más tarde de lo habitual. Estaba lloviendo de nuevo, una tormenta violenta que hacía temblar las ventanas y apagaba las velas con sus ráfagas de viento. Isabela lo recibió en la puerta, sus ojos brillando con algo que Sebastián no podía identificar. Sabía que vendrías esta noche, dijo. Lo he visto en las estrellas, en las hojas de té, en los sueños que no puedo controlar. Isabela, comenzó Sebastián, pero ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. No hables, susurró. Esta noche, las palabras no son necesarias. Lo que sucedió esa noche entre Sebastián e Isabela rompió todos los votos que él había hecho ante Dios. Fue un acto de pasión, pero también de algo más oscuro, más ritual. Mientras se entregaban el uno al otro, Isabela susurraba palabras en un idioma que Sebastián no conocía, trazaba símbolos en el aire con sus dedos, y él sentía como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo y entrelazada con la de ella de formas que desafiaban toda comprensión. En el momento culminante de su unión, Sebastián vio algo que lo llenó simultáneamente de éxtasis y terror. Los ojos de Isabela brillaron con una luz sobrenatural, y por un instante, él vio reflejado en ellos no el rostro de una mujer, sino el de algo antiguo y poderoso, una entidad que había existido mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Cuando finalmente regresó a su cuerpo, exhausto y temblando, Isabela lo sostenía entre sus brazos, acariciando su cabello con una ternura que contrastaba violentamente con lo que acababa de suceder. ¿Qué me has hecho?, susurró Sebastián, su voz ronca por emociones que no podía nombrar. Te he mostrado lo que realmente eres, respondió Isabela suavemente. Te he liberado de las cadenas de una fe que te aprisionaba, y ahora, mi amor, estamos unidos de formas que trascienden este mundo. ¿Estás diciendo que esto fue un ritual? La realización golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. ¿Qué has hecho, Isabela? Ella sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Lo que tenía que hacer, lo que he esperado hacer durante más de 100 años. Sebastián,
no soy lo que crees. No soy simplemente una mujer con conocimiento de las artes antiguas. Soy mucho más vieja de lo que aparento. Y estoy atada a este lugar por un conjuro lanzado hace generaciones. Un conjuro que solo puede romperse con el amor genuino de un hombre puro de corazón. Sebastián se apartó de ella, horrorizado. ¿Me usaste? Todo esto, todos nuestros encuentros, todas tus palabras sobre la verdad y el conocimiento, ¿fueron solo para manipularme? No, gritó Isabela, agarrando sus manos. Al principio, sí, ese era mi plan, pero Sebastián, algo cambió. Me enamoré de ti de verdad, y ahora estamos en un dilema terrible, porque para completar el ritual y liberarme, tú debes elegir voluntariamente renunciar a tu fe y unirte a mí en la oscuridad, pero si no lo haces, ambos moriremos. El ritual que inicié no puede dejarse incompleto. Sebastián se puso de pie, buscando su ropa con manos temblorosas. Su mente era un caos de emociones conflictivas: amor, odio, traición, deseo, miedo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No tenemos mucho tiempo, interrumpió Isabela, su voz llena de urgencia. El ritual debe completarse antes del próximo eclipse lunar, que ocurrirá en 3 días. Si no lo hacemos, las fuerzas que he invocado nos consumirán a ambos. Sebastián huyó de la casa bajo la lluvia torrencial, sus lágrimas mezclándose con el agua que caía del cielo. Había caído en una trampa de la que quizás no había escape, y el precio de su debilidad podría ser su alma inmortal. María Escobar pasaba su 10ª noche consecutiva descifrando el diario del padre Sebastián. Las páginas finales se habían vuelto casi ilegibles, escritas con tinta que parecía mezclada con algo más oscuro, quizás sangre. Las entradas revelaban la agonía mental de un hombre atrapado entre 2 mundos, incapaz de elegir entre su devoción a Dios y su amor por una mujer que desafiaba todo lo que él creía. Pero fue en una de las últimas entradas legibles donde María encontró información que le heló la sangre. 12 de octubre de 1899. He descubierto la verdad sobre Isabela, y es más terrible de lo que jamás imaginé. En los archivos más antiguos de la catedral, escondidos detrás de documentos mundanos, encontré registros que datan de 1712. Mencionan a una mujer llamada Isabela Montecristo, acusada de brujería y condenada a muerte por el Santo Oficio, pero antes de que pudieran ejecutarla, ella realizó un ritual de inmortalidad que la ató a este pueblo por toda la eternidad. Ha estado aquí durante casi 200 años, esperando el momento adecuado para liberarse. María dejó caer el diario, su corazón latiendo salvajemente. Si esto era cierto, significaba que Isabela había manipulado deliberadamente al padre Sebastián, usando su amor como herramienta para un propósito oscuro. Necesitaba saber más. A la mañana siguiente, María visitó a la persona más anciana del pueblo, doña Carmela Vázquez, de 97 años, quien vivía en una casa pequeña al borde del pueblo con su nieta. He estado esperando que alguien viniera a preguntar, dijo doña Carmela cuando María mencionó la fotografía. Sus ojos nublados por las cataratas parecían ver más allá del presente. Mi abuela me contó la historia cuando yo era niña, y su abuela se la contó a ella. Los Montecristo han sido parte de este pueblo desde antes de que hubiera iglesia aquí. ¿Qué pasó con el padre Sebastián?, preguntó María. Doña Carmela suspiró profundamente. La noche del eclipse lunar de octubre de 1899, hubo una tormenta como nunca se había visto. Los rayos caían como si el cielo estuviera en guerra consigo mismo. Mi abuela, que entonces tenía 15 años, vio al padre Sebastián correr hacia la casa de Isabela Montecristo. Llevaba algo en sus manos, pero desde donde estaba no pudo ver qué era. Y luego, hubo un destello de luz tan brillante que iluminó todo el valle, seguido de un trueno que hizo temblar las casas. Cuando la tormenta finalmente pasó al amanecer, la casa de Isabela había desaparecido, no destruida, ¿entiende? Simplemente, desaparecida,
como si nunca hubiera existido, y del padre Sebastián nunca se volvió a saber nada. María sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y qué hay de Isabela? Los ojos de doña Carmela se llenaron de lágrimas. Esa es la parte extraña. Algunos juraban haberla visto después de esa noche, caminando por el pueblo como si nada hubiera pasado, pero otros decían que era imposible, que ella también había desaparecido. Mi abuela siempre creyó que Isabela seguía aquí, de alguna forma, esperando. ¿Esperando qué? A que alguien descubriera la verdad, a que alguien completara lo que el padre Sebastián no pudo o no quiso hacer. María regresó a su hotel con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras estudiaba nuevamente la fotografía bajo la luz de su lámpara, notó algo que no había visto antes. En el fondo de la imagen, apenas visible, había una sombra que no correspondía a ninguna de las dos figuras principales. Era una forma humana, pero distorsionada, como si hubiera sido capturada en el momento de transformarse en algo completamente diferente. Y entonces ocurrió algo que María nunca olvidaría. Mientras observaba la fotografía, la imagen comenzó a moverse ligeramente, como si cobrara vida. Los ojos de Isabela en la foto se movieron, mirándola directamente, y María escuchó una voz en su mente, clara como el cristal: «Finalmente has venido. He esperado tanto tiempo». María dejó caer la fotografía con un grito, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Cuando reunió el coraje para mirar nuevamente, la imagen había vuelto a la normalidad, estática e inmóvil como debe ser una fotografía de más de un siglo. Pero María sabía lo que había visto, lo que había escuchado, y supo, con una certeza que la aterrorizaba, que su descubrimiento de la fotografía no había sido casualidad, había sido guiada, manipulada, traída a San Miguel del Valle por fuerzas que no comprendía. Esa noche, María no durmió. Se sentó en su cama con todas las luces encendidas, sosteniendo el medallón de plata que había encontrado junto a la fotografía. Los símbolos grabados en él brillaban tenuemente en la oscuridad, y mientras los estudiaba, comenzó a comprender su significado. Eran símbolos de protección, pero también de atadura. El padre Sebastián había creado este medallón en un último intento desesperado de contener algo, de evitar que algo terrible sucediera, y al encontrar la caja, al abrir el medallón, al estudiar la fotografía, María había roto ese sello de protección que había mantenido algo encerrado durante 120 años, algo que ahora estaba libre. María necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podría encontrarlas: la ubicación exacta donde alguna vez estuvo la casa de Isabela Montecristo. Usando mapas antiguos del pueblo que encontró en los archivos, identificó el lugar: un terreno vacío al final de la calle del Álamo que durante 120 años había permanecido sin construir, como si una maldición invisible lo protegiera. Cuando llegó al lugar al anochecer, con el diario del padre Sebastián en su mochila, sintió inmediatamente que había algo diferente en ese sitio. El aire era más frío, más denso, y había un silencio antinatural que hacía que hasta los pájaros evitaran volar sobre esa área. María comenzó a caminar por el terreno, buscando alguna señal, alguna pista de lo que había sucedido allí hacía más de un siglo. Fue entonces cuando tropezó con algo enterrado bajo la maleza, una piedra grabada con los mismos símbolos del medallón. Mientras limpiaba la piedra, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Ante sus ojos incrédulos, apareció una estructura fantasmal, una imagen translúcida de la casa que alguna vez había estado allí, y en el porche de esa casa espectral, estaba ella, Isabela Montecristo, tan real como en la fotografía, mirándola con esos ojos oscuros e infinitos. «Has roto el sello», dijo Isabela, su voz resonando tanto en el aire como en la mente de María. «Después de tanto tiempo, finalmente alguien ha roto el sello». «¿Qué eres?», logró preguntar María, temblando pero negándose a huir. «Soy lo que el miedo y la ignorancia convirtieron en monstruo»,
respondió Isabela tristemente. Soy una mujer que buscó el conocimiento que le fue negado por ser mujer, que aprendió los secretos antiguos y fue condenada por ello. Para escapar de la muerte, me até a este lugar con un hechizo de inmortalidad. Pero la inmortalidad tiene un precio, cada 100 años. Necesito el amor verdadero de un alma pura para mantener mi existencia. Si no lo consigo, me desvanezco en el olvido. El padre Sebastián, susurró María. Sir Sebastián fue mi oportunidad en 1899. Lo amé de verdad. ¿Sabes? Ese no era parte del plan. Pero sucedió, y él me amó también. Pero cuando llegó el momento de completar el ritual, cuando debía elegir entre su Dios y yo, él no pudo hacerlo. María abrió el diario en las últimas páginas. Aquí dice que él trató de salvarte de una manera diferente, que intentó un contraconjuro. Isabela asintió, y por primera vez, María vio lágrimas en sus ojos. La noche del eclipse, Sebastián vino a mí con un plan desesperado. Había consultado libros prohibidos, había aprendido un ritual que podría liberarme sin que él tuviera que renunciar a su fe, pero requería un sacrificio terrible, su propia vida. ¿Él se sacrificó por ti?, preguntó María, conmovida a pesar de su miedo. Trató, pero el ritual salió mal. En lugar de liberarme, nos quedamos ambos atrapados entre dos mundos, él en la muerte, y yo en este limbo entre la existencia y la no existencia. Esa fotografía que encontraste fue tomada justo antes del ritual, por un fotógrafo itinerante que pasaba por el pueblo. Sebastián quiso tener un recuerdo de nosotros, un testimonio de que nuestro amor había sido real, sin importar cuán condenado estuviera. ¿Y ahora qué?, preguntó María. ¿Qué pasa ahora que he roto el sello? Isabela se acercó, y María pudo ver que su forma era cada vez más sólida, más real. Ahora tengo una oportunidad más, una última oportunidad de corregir el error de hace 120 años. Pero necesito tu ayuda, María. ¿Mi ayuda? ¿Por qué yo? Porque tú encontraste la fotografía, porque el destino te trajo aquí en el momento exacto en que se cumplirían 120 años del ritual fallido, y porque Isabela hizo una pausa, estudiando el rostro de María intensamente, porque llevas en tu sangre la descendencia de Sebastián, eres su tataranieta. María retrocedió, conmocionada. Eso es imposible. Sebastián nunca tuvo hijos. ¿Estás segura? Isabela sonrió tristemente. Antes de intentar el ritual, Sebastián y yo estuvimos juntos. Yo quedé embarazada, pero él nunca lo supo. Después de su muerte, di a luz en secreto a una niña. La dejé con una familia del pueblo, los Escobar, con la esperanza de que tuviera una vida normal, lejos de mi maldición. Las lágrimas corrían por las mejillas de María mientras las piezas finalmente encajaban. Su bisabuela, quien había sido adoptada y nunca conoció a sus padres biológicos, los sueños extraños que María había tenido toda su vida, la inexplicable atracción que sintió hacia este proyecto en particular. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó finalmente. Isabela extendió su mano. Completa el ritual que Sebastián comenzó. Libérame de esta prisión, no con amor romántico como se requería originalmente, sino con amor familiar, con el perdón de la descendencia del hombre que amé y que me amó. Es la única forma de romper la maldición definitivamente. María miró la mano extendida de Isabela, sabiendo que su decisión en este momento cambiaría todo, y entonces, con lágrimas en los ojos pero determinación en su corazón, tomó la mano de su ancestro. En ese instante, una luz brillante los envolvió a ambas, y María sintió la presencia de otra persona, el padre Sebastián, finalmente liberado del limbo donde había estado atrapado durante 120 años, sonriendo con paz mientras desaparecía en la luz. Cuando María recuperó la conciencia, estaba sola en el terreno vacío. La casa fantasmal había desaparecido, y con ella, Isabela, pero en su mano, María sostenía la fotografía, ahora transformada. La imagen había cambiado, donde antes solo aparecían Sebastián e Isabela, ahora había una tercera figura,
una niña pequeña entre ellos, sonriendo. Era la hija que nunca conocieron juntos, el legado de su amor imposible que había continuado a través de las generaciones hasta llegar a María. Cierre 200 palabras. María regresó a la ciudad con una historia que nunca podría contar completamente. Porque, ¿quién la creería? Pero guardó la fotografía como su tesoro más preciado, un recordatorio de que el amor verdadero puede trascender el tiempo, la muerte y hasta las maldiciones más oscuras. La Catedral de San Miguel nunca recuperó el diario del padre Sebastián. María lo mantuvo consigo, preservándolo como el testimonio íntimo de un amor que desafió tanto al cielo como al infierno. En sus páginas finales, encontró una última entrada que Sebastián había escrito justo antes del ritual: si fracaso esta noche, que quien lea esto sepa que no me arrepiento. He conocido el amor verdadero, he visto más allá del velo de la realidad, y he aprendido que la fe no está en los dogmas sino en el corazón. Isabela me enseñó que hay muchas formas de divinidad en este mundo, y que condenar lo que no comprendemos es el verdadero pecado. Si hay un Dios, espero que comprenda que elegí el amor sobre el miedo, y si hay un infierno, iré a él con una sonrisa, sabiendo que amé con cada fibra de mi ser. Esas palabras resonaron en María durante el resto de su vida. La fotografía de 1899 finalmente había revelado su secreto, 120 años después, tal como el destino lo había planeado desde el principio.